venir el día de hoy a esta exposición. Bueno, esto lo llevamos dentro del marco de mi proyecto CAS, que se realizarán 2 charlas relacionadas con la equidad de género para ayudar finalmente a culturizarnos y educarnos sobre este tema que es tan relevante. Pero más importante aún, incentivar un clima de respeto y conciencia entre las y los miembros del colegio para prevenir situaciones de vulneración en razón al género y, en caso de encontrarse con una, saber cómo enfrentarlas de mejor forma. En esta oportunidad presenciaremos cómo afecta directamente en nuestra formación y para eso Camila Arenas expondrá sobre la educación no sexista y asuntos que involucra. Bueno, Camila es activista feminista, es magíster en filosofía y profesora de filosofía en la Universidad de Chile. Trabaja en el área de formación docente y tiene una especialización en educación y género. Sobre eso ha participado en diversos proyectos que tienen como fin socializar estos temas a través de diferentes actividades educativas, tanto para estudiantes como para profesores. Para una mejor comunicación mantendremos los micrófonos apagados y daremos un espacio después para las preguntas que tengan sobre la presentación de Camila. Hola, muchas gracias Milena. Quería partir agradeciéndole a Milena y también a el cuerpo docente con las que me entrevisté hace un tiempo para poder realizar esta charla. Yo estoy muy feliz, esta es una mini charla, digamos, pero que yo he hecho en distintas comunidades educativas, tanto a estudiantes como a cuerpos docentes, y espero que podamos aprender lo más posible. Es una charla bastante introductoria, pero vamos a darle inicio. Lo primero que les quiero contar respecto a lo que se define por educación no sexista es que la educación no sexista es una manera de llamarle a una forma de educación, efectiva de la educación, que surge a propósito de los distintos sesgos que podemos encontrar en los espacios educativos, pero es principal, y por eso parto con esta imagen, señalar que son justamente los movimientos feministas quienes impulsan esta demanda. Esto se inicia en las primeras investigaciones de educación con sesgos de género o sexistas, ¿cierto? Se empieza a estudiar desde los 60 en adelante y se empieza a levantar como una demanda en distintas comunidades educativas a nivel mundial, principalmente en Europa y Estados Unidos. Y señalo esto, que es un poco latero, digamos, como la historia, porque es importante saber que dos cosas. Primero que, como en todo, es improbable que hayan avances o transformaciones si no hay un movimiento social que está detrás de esas demandas. Es decir, es el movimiento feminista el que levanta estas ideas de la posibilidad de una educación con sesgos, y gracias a esas demandas es que se vuelve teoría, se vuelve práctica, se incluye en las aulas, etc. Eso primero. Y lo segundo, que también es súper importante, a propósito de que estamos en una charla con estudiantes y profesores en una escuela, ¿cierto?, en un colegio, es que no hay que ser feminista para conocer y entender lo que es la educación sexista y cómo podemos combatirla, es decir, cómo podemos hacer una educación no sexista, ¿cierto? Eso es súper importante porque, en el fondo, esta transformación no requiere ningún tipo de filiación de militancia, ¿sí? Uno puede no ser feminista, uno puede ser varón y adherir a esta idea que básicamente es la transformación de la educación en un espíritu más democrático, más igualitario, que es la búsqueda final, digamos, de la educación. Entonces, eso primero. En Chile, y esto aparte la voy a hacer súper cortita, pero para que estemos como en un contexto, han habido iniciativas que tienen, iniciativas en educación, que tienen un trasfondo que busca la igualdad, la equidad de género. Desde el 2014 fue la primera vez que se presentó un plan súper acabado respecto a la posibilidad de educar desde el concepto de igualdad de género. Y como ustedes pueden ver en la imagen, hay un cuadernillo, ¿cierto? Se generó un departamento en el Ministerio de Educación, que era el Departamento de Unidad de Equidad de Género. Este plan, que se debería haber propiciado en todas las escuelas, colegios y liceos de Chile, se vio detenido. Esto pasó con el gobierno de Michelle Bachelet Michelle Bachelet 2, y no se avanzó. Es decir, si bien existe esta prórroga en términos legales, es más bien formal, ¿cierto? No se ha avanzado ni esta era parte de un proceso de transformación del mundo educativo desde el ministerio, no se avanzó, ¿cierto? Quedó un poco detenido. Y haciendo mucha más historia, en mi época, cuando yo estudié en el colegio, yo tengo 33 años, o sea, estudié hace muchos años en el colegio, cuando yo iba como en segundo básico, o sea, año como 94, se iban a realizar unas jornadas que se llamaban JOCAS,
que eran jornadas para conversar respecto a sexualidad y afectividad. Y estas jornadas, que fueron como el primer puntapié respecto a hablar de política de género en la educación, fueron en Chile, fueron vetadas, es decir, se hizo esta iniciativa vía CERNAM, Ministerio de Educación, y finalmente fueron prohibidas en el año, su tránsito fue del 90 al 96, que se intentó, pero fueron suspendidas a propósito de que parecieron salir de los márgenes que la institución escolar permitía, y hubo mucha oposición, principalmente de parte de la Iglesia. Entonces, esta que se buscaba como una política educativa no prosperó. Y de ahí en adelante han habido un montón de iniciativas, como les decía, del 2006 al 2010 se abrió una agenda de género, con el gobierno de Sebastián Piñera I, también se inició un contenido respecto de educación sexual para la escuela, y ahí se levantó esta iniciativa que es la que está vigente, que propiciaba, digamos, distintas versiones de cómo educar sexualmente a jóvenes, niños y niñas en la escuela. Y Joaquín Lavín sacó que era en ese tiempo estuvo de ministro de Educación, sacó 3 versiones de cómo se podían llevar adelante la educación sexual en Chile, y las escuelas, los colegios, los liceos tienen la posibilidad de tomar eso como algo optativo, es decir, no es obligatorio, ¿cierto? Y hoy por hoy, lo más reciente es que la Comisión de Educación del Congreso se está tramitando una iniciativa de ley que se llama ESI, es decir, Educación Sexual Integral. Con este punto vamos a cerrar, ¿ya? Para yo contarles más o menos de lo que se trata. Esto también solamente lo pongo como a modo de muestra, ya vamos a ir al grano, después de esto vamos al grano, respecto a qué es la educación no sexista. Hay un marco normativo chileno respecto a la educación y el género, y hay también un marco normativo internacional. Uno de los marcos chilenos bien importante es la ley Zamudio, que ustedes conocen el caso, por supuesto, se levanta a propósito de bullying y violencia. Eso también es parte de una normativa legislativa, ¿cierto?, nacional, respecto a la educación y los sesgos de género. Lo vamos a profundizar. Y como ejemplo, digo, para que entendamos que esto es súper complejo y súper grande, una de las leyes, la ley de la no discriminación, que fue levantada el año, me parece que es 2001, tiene que ver con que se prohíbe, por ejemplo, la expulsión de jóvenes embarazadas en la escuela. Es decir, antes era muy común, ya no, que si una joven se embarazaba en la escuela, podía ser expulsada de su colegio. Eso ahora, por ejemplo, está prohibido. Eso también es parte de las normativas de género. Vamos a explicarlas con mucho más calma, y ahora sí, vamos al grano. ¿Por qué se habla de educación sexista? ¿Y qué significa eso, cierto? Decimos que la educación es sexista, y estamos buscando una educación que no lo sea, a propósito de que el sexismo es algo súper particular que tenemos que entender. Cuando alguna mujer va en la calle y un hombre le dice lo que la gente le llama piropo, por ejemplo, eso, que ahora está tipificado por acoso callejero, es incorrecto, está penalizado, pero eso no es sexismo, ¿cierto? ¿Qué es un ejemplo? Digo, eso no es sexismo. La violencia, por ejemplo, en el pololeo, que es algo terrible, está muy mal, es parte del machismo, pero eso no es sexismo. ¿Qué es el sexismo? ¿Cómo le damos contenido a esa demanda, cierto? El 2018 existe esta gran como ebullición en espacios educativos pidiendo que no haya más educación sexista en Chile. ¿Pero qué significa eso? El sexismo, como sale aquí, es una manera de discriminación en el que en el fondo se beneficia un género por encima del otro. Es decir, hay un género que está valorado, que es el masculino en este caso, con mayor percepción de valoración, y uno con menor. Y eso se levanta como algo natural, es decir, como algo que tiene que ser. Por ejemplo, que nosotros pestañemos es algo natural, ¿sí? Se asume que esa diferencia entre los géneros también lo es, ¿cierto? Es algo que es natural, de la naturaleza, que no puede ser de otro modo. Voy a dar ejemplos que son como coloquiales, a ver si se traduce esto, que pareciera ser como muy duro y muy teórico, en algo más sencillo. La gente, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, el equipo que a mí me gusta es la Universidad de Chile, y las personas de los otros equipos
de los equipos rivales, ¿cierto? Nos dicen a las personas de la Universidad de Chile madres. Ese es el insulto, ¿cierto? Que somos madres. Y a la gente de la Católica se les dice monjas. Y a la gente de Colo-Colo se les dice de una manera que es un insulto y por lo tanto no lo voy a mencionar, pero muchos de ustedes lo saben, ¿cierto? ¿Por qué es ofensivo llamarle a alguien madre? ¿Por qué es ofensivo llamarle a alguien monja? Es ofensivo porque es femenino, ¿cierto? Yo, la Camila, soy de la Universidad de Chile y alguien me puede decir, pero es que tú eres madre, ¿cierto? Pero un amigo mío, Marcelo, pues, que es de la Universidad de Chile, también se le dice al Marcelo que es madre. ¿Por qué es ofensivo ser madre? ¿Por qué es ofensivo poder llevar en tu guata, digamos, 9 meses a una vida y luego amamantarla, ¿cierto? ¿Por qué eso sería ofensivo? ¿Por qué sería ofensivo ser monja y, por ejemplo, no cura? ¿Cierto? ¿Por qué no se le dice a la gente de la Católica como, es que tú eres cura? No es ofensivo cura porque es masculino, es ofensivo monja porque es femenino. Otro ejemplo, y este ejemplo ya me queda un poco viejo, pero todavía se usa, es que hace algunos años, cuando yo iba al colegio, parece también, había un programa de tele en Chile que se llamaba El Club de la Comedia. En el Club de la Comedia había un sketch, así ni siquiera se llaman, perdón lo vieja, yo no sé cómo se dice, pero había una de las partes del programa, era respecto de una persona, de un hombre, que se jactaba de ser algo y que sus amigos le decían como, ella, la de las zapatillas nuevas, ella, y eso se usa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo, la Camila, llego y les digo como, hola, tengo este chaleco negro, y por mi chaleco negro soy muchísimo más bacán que ustedes. Y ustedes me dicen a mí como, ella, la del chaleco, ¿cierto? Ese ella también se puede usar para los hombres, puedes decir, llega mi amigo, Marcelo, que no existe, estoy inventando, y dice, hola, con este chaleco negro yo soy mucho más bacán que todos ustedes. Y ustedes le dirían como, ella, el Marcelo, el del chaleco negro. ¿Por qué es ofensivo ella? Y acá voy a lo que significa el sexismo. ¿Sí? Esto es clave, así que pésquenme. Porque cuando yo le digo a alguien, ella, lo que le estoy diciendo es, ponte en tu lugar. Tu lugar no es de bacán, es de alguien que no es bacán. Y no es bacán porque es ella. Porque si fuera él, sería bacán. Como es ella, no es bacán. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo a alguien como, ella, ¿qué te crees? Cuando estoy diciendo a alguien, ¿qué te crees? Con ese ella, le estoy diciendo, ponte en tu lugar es femenino, y lo femenino no es el género valorado, es el género subvalorado, ¿sí? Seguimos, porque esto tiene algunas traducciones. En general, para analizar la educación, esto como les decía, es mucho más complejo y largo, y hay un montón de como matices, pero en general se analiza la educación con sesgos de género a propósito de 3 como superestructuras. La primera es la institución educativa, la segunda es el currículum explícito y la tercera es el currículum oculto. Vamos a revisar las 3 para que veamos cómo podemos pensar la educación en este sentido. A lo que llamamos lo institucional es todo el escenario en el cual se desenvuelve la educación. La institución educativa es todo cómo ocurre, cómo se dispone la educación en un establecimiento educacional, en una universidad, en un colegio, en un liceo, en un jardín infantil. La institución misma es todo, es desde la insignia del colegio hasta quienes han ocupado los cargos más importantes en el colegio en la historia escolar, o en la historia universitaria, o en la historia del jardín, ¿cierto? Es todo es la institución. Entonces, yo pongo este ejemplo, yo, como les decía, trabajo en la Universidad de Chile, y en el campus en el que yo estoy es el campus Andrés Bello, que es el que está entre la costa central, Portugal, es donde está la Facultad de Economía y Negocios, donde está la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, donde está la FECH también. En ese campus está la FEN, como yo les decía, que es la Facultad de Economía y Negocios. Ahí, cuando uno va al casino a comer, hay una gran pared en donde están las fotos de todas las personas que han sido decanos de la Facultad de Economía y de Negocios. Es una gran pared que tiene alrededor de 50 fotos. En esa pared no hay ni una sola mujer. Es decir, es una pared llena de fotos de varones. La pregunta es, ¿nunca ha habido en la historia de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile una mujer que tenga las facultades para ser decana? ¿Cómo en 50 años de los últimos, no son anuales, pero cómo de los últimos 50 decanos no podemos encontrar ninguna mujer, ningún cuerpo feminizado incluso, ¿cierto? Hay algo en la institución. ¿Qué nos está diciendo la Universidad de Chile, mi universidad, cuando nos muestra una pared
con orgullo, con 50 varones y ninguna mujer. ¿Qué es el mensaje que está transmitiendo? ¿De qué se trata esto? ¿De ocultar a los varones que han sido decanos? En ningún caso. Hay una política institucional que, por alguna razón, que desconocemos, ¿cierto?, y tiene que ver con sexismo, no ha promovido la posibilidad de que ninguna mujer sea decana. Cuando eso pasa por algo natural y miramos esa pared y decimos, oh, qué buena, están todos los decanos, y no reparamos en ese gesto, porque ingenieras comerciales y economistas de la Universidad de Chile, mujeres, han habido miles, ¿cierto?, que son doctoras, que son postdoctoras. O sea, cuando no reparamos en eso, la institución naturaliza algo que no es natural. Y así ustedes lo pueden ver en los distintos espacios universitarios, escolares. Yo acá también les digo, sin decir como, su colegio ha hecho muchos errores, es muy terrible, sin pensar en eso, ¿cierto?, sino que entendiendo que esta es una realidad que nos envuelve y que no tiene ningún tipo de búsqueda de hacer algún mal. Pero ¿quiénes ocupan los cargos de poder más importantes en su escuela, por ejemplo? ¿Por qué al centro de padres se le llama centro de padres cuando en general la mayoría de las personas que trabajan en ese espacio son madres, ¿cierto? Y así. Es decir, ¿qué hace la institución? Insisto, desde su eslogan hasta los cargos, ¿cierto? Cómo se administran las cosas, quiénes son los cargos de confianza de quién, etcétera. Todo eso tiene sesgos. Este punto de la educación sexista es más difícil de analizar porque es un poco abstracto, pero para llenarlo de contenido también vamos a ir viendo con los otros dos puntos, vamos a ir fortaleciéndolo. Les ponía esta imagen porque se eligió el decano de FEN y los apoyos del decano de FEN de cada uno de los dos candidatos, es un ejemplo, para que hablemos de institución, son solo varones y hay solo una mujer, que esperaba que Dante Contreras fuera el decano, ¿cierto? O sea, en el diario que esta es la segunda, aparece los apoyos al decanato y nos muestran a un puñado de profesores, entre los cuales solo hay una sola mujer. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué está mostrando la institución? Vamos a seguir. Lo segundo es a lo que se le llama currículum explícito, es decir, lo que yo voy a enseñar y lo que yo digo que voy a enseñar. Es decir, cuando yo soy profesora, les digo a usted, ya chiquillo, yo soy profesora de filosofía y este año, tercero medio, vamos a ver desde percepción hasta Gestalt. Vamos a ver toda esta materia, ¿cierto? Y les paso un programa y les doy los textos, les digo, ¿qué les voy a enseñar? Yo no lo oculto, soy explícita. Ese es el currículum explícito, lo que yo enseño, pero además que yo manifiesto explícitamente que voy a enseñar. Entonces, hablamos de currículum explícito y hablamos de sesgos de género en el currículum explícito a propósito de estos ejemplos, ¿sí? Es decir, la invisibilización de mujeres, la invisibilización en general de sexualidades que no son binarias, la exclusión en general de conocimientos que se levanten desde una matriz que no sea masculina, la reproducción de estereotipos desde la infancia, es decir, las niñas de rosado, los niñitos de azul, ¿cierto? El pensamiento abstracto y lógico parcializado, precarizado para las mujeres o los cuerpos feminizados, y básicamente un enfoque de género que se basa en la discriminación positiva, es decir, las damas primero, cuidado, no les pegue porque es mujer, que se siente primero la señorita, ¿cierto? Discriminación positiva, es decir, no hay una valoración de las diferencias de género, sino más bien se evalúa por naturaleza que hay un género que es más débil, que tiene menos competencias, que tiene menos posibilidades para algunas cosas y más para otras, ¿sí? Vamos a dar algunos ejemplos, acá yo les dejo esa cita, pero no, la voy a leer porque de eso se trata el PPT, de que podamos ir mezclando lo que yo digo con lo que ustedes van viendo. Un ejemplo de educación con sesgos de género claramente, ¿cierto? Es decir, sexista, es un libro de texto de tercero básico, que es el libro de texto Santillana, que además se replica para los libros de texto que se usan en la educación municipal. Es decir, Santillana saca su libro y el gobierno, el Estado, más bien, lo replica con un papel un poco más feo y imágenes menos vistosas para la entrega gratuita que se da en las escuelas municipales. Y en ese libro de tercero básico, nosotros hemos interpuesto un montón de denuncias, todavía no hemos logrado ganar esa pelea, se enseñan las profesiones a las niñas y niños de tercero básico.
Entonces se enseñan las distintas maneras en las que ellos podrían desempeñarse en el futuro. Y se enseña que existe una profesora, una enfermera, una secretaria, y también que existen los abogados, los arquitectos, los médicos, y aparecen fotitos. Médicos, abogados y arquitectos son varones. En las fotitos de niños de tercero básico, ¿cierto? Secretarias, profesoras, enfermeras son mujeres. Eso es explícito, no es algo escondido. La educación en tercero básico te está diciendo, mira, si tú soy mujer, podéis ser enfermera, profesora, y si tú soy hombre, podéis ser abogado, médico, ¿sí? ¿Hay algún problema con ser secretaria? ¿Es algo malo? No, para nada, no es malo, es muy bueno, ¿cierto? El punto es que se encasilla en roles desde tercero básico, por ejemplo, en los ejemplos ministeriales, cómo es que las chiquillas y los chiquillos tienen que pensar, perspectivar su futuro, ¿sí? Además de que sabemos que la valoración en términos económicos y en términos de valoración social del secretariado y de la medicina son muy distintos en Chile, ¿cierto? Y en general. Acá hay una antología de textos de los estudiantes de cuarto medio y aparecen todos los textos que tienen que leer. Entre ellos, como ustedes pueden apreciar acá, me parece que hay 2 autoras. Me parece que está Alfonsina Storni, me parece que está, me perdonan que no veía este PPT hace tiempo, me parece que está Inés Margarita, ¿sí? Stirner, y creo que estamos, ¿o no? Si es que hay alguna más, no la mencioné, pero quiero decir que en cuarto medio, cuando tenemos literatura universal, ¿cierto? Podríamos pensar que entre los 10, 11 o 15 textos que hay acá, podrían haber más de 2 o 3 mujeres, ¿cierto? Más de 2 o 3 autoras, porque hay más poetas, porque hay más literatas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esto es explícito, no es chamullo, ¿cierto? No es como, voy a meter que nadie se dé cuenta. Explícitamente, el currículum nos dice, esto tienen que leer, y en esta lectura no hay, o el número de autoras es muy inferior. Por eso hablamos de educación explícita, ¿cierto? Explícitamente sexista porque tiene un sesgo, porque universaliza la literatura desde una mirada que es masculina y que no incluye lo femenino. Solo si es que hay alguna profesora o profesor de historia, en los libros de historia, por ejemplo, la demanda por el voto, tanto en Chile como a nivel universal, de los grupos activistas feministas que se dieron a lo largo del mundo en la primera parte del siglo XX, se tipifican como que se le otorgó a la mujer la posibilidad de votar, es decir, de elegir quiénes iban a ser sus representantes en términos políticos. Y esa manera de decir que se otorgó oculta, sin duda, toda una lucha. Es decir, en la historia no se muestra cómo es que eso se llevó adelante, ¿cierto? La ley para que las mujeres en Chile fueran al colegio y a la universidad se llama Ley Amunátegui, porque un señor que era congresista, cuyo apellido era Amunátegui, quería que su hija fuera a la universidad y levantó una ley. La ley que permite que las mujeres puedan ir a la universidad en Chile, que permitió por primera vez, no tiene el nombre de la lucha, ¿cierto?, que sí se estaba dando en las calles del mundo y en Chile, sino más bien la ley del congresista que con su influencia de poder pudo lograr que sus hijas, ya que había tenido no varones, sino mujeres, pudieran acceder a la universidad. Entonces, de eso se trata, pensar que la educación tiene algunos sesgos que son explícitos. Otros sesgos explícitos que podemos analizar, y acá después tal vez en las preguntas o en los comentarios pueden ustedes verlos, ¿cierto?, y comentarlo, es la diferenciación en educación física, por ejemplo. En general, en las escuelas privadas, yo asistí a una, así como es la de ustedes, nos separaban, ¿cierto? No sé cómo funciona en su escuela, en su colegio, pero estábamos las mujeres con una profesora y los hombres con un profesor separados, y eso se hacía explícitamente. Entonces, mientras nosotros aprendíamos a desarrollar gimnasia rítmica, es decir, la cintita, ¿cierto?, los chiquillos estaban saltando caballetes. No es que la gimnasia rítmica sea mala o sea inferior, es que la valoración en el mundo de la posibilidad de saltar caballete o de mover bellamente una cinta es muy diferente, ¿cierto? Eso es explícito. En mi colegio no decían como, oye, que esto pase piola, sino que explícitamente las niñas aprendíamos unas cosas y los varones aprendían otras. Eso, ahí hay un sesgo de género, eso no es natural. Y por último, vamos a hablar del currículum oculto.
esto está súper a la rápida igual, como, o sea, sé que tal vez estoy siendo muy como apresurada, pero es para que tengamos algún tiempo de conversar. Y el currículum oculto es todo lo contrario de lo que decíamos antes, ¿cierto? Es lo que yo enseño, pero sin decir que lo voy a enseñar. Es aquello que yo le enseño a las chiquillas, a los chiquillos, día a día, sin mencionar que lo hago en ningún programa, en ninguna vociferación propia, ¿cierto? Yo lo hago, incluso muchas veces lo hago sin saber que lo hago, yo como docente, ¿sí? Es lo que enseño sin que sea algo que yo relate, declare que voy a enseñar. Y esto es lo más complejo, se habla en educación y género, ¿cierto? O en la investigación de educación sexista, que el currículum oculto, explícito es la punta de un iceberg, ¿cierto? Que es realmente el currículum oculto, o sea, el currículum oculto, aquello que yo enseño sin decir que voy a enseñarlo, es lo que yo más enseño, ¿cierto? Puse esta imagen porque me parece clave hablar de los estereotipos, ¿cierto? Qué es lo que en el fondo se enseña a propósito de la educación. Y acá yo como profesora, yo trabajé 7 años en liceos y escuelas, en enseñanza media. Creo que es súper importante tener en cuenta que las y los docentes no enseñamos una educación sexista porque tengamos alguna intención malvada, perversa, de sostener una diferenciación entre los géneros que es perjudicial, por cierto, para uno de los géneros, sino que las cosas son así. Cuando nosotros somos profesoras, y en general esto me inspira a mí, me imagino que algunas de las profesoras y profesores acá presentes, cuando uno estudia pedagogía, uno quiere transformar las cosas, uno piensa, la educación es un motor de cambio, de libertad, ¿cierto? Pero lo cierto es que aun cuando eso es real, también es cierto que la educación es estática, es decir, la educación es la tradición. Uno dice, esta es una verdad y yo la repito, la repito, la repito, no cambia. Así se hace. Entonces, si nuestra sociedad es clasista, nuestra educación es clasista. Si nuestra sociedad es xenófoba, nuestra educación es xenófoba, lo reproduce, ¿cierto? Y como nuestra sociedad es sexista, la educación es sexista, ¿cierto? Es todo un gran asunto. Entonces, yo les voy a contar respecto a educación, a currículum oculto, una experiencia personal, porque me parece que lo grafica muy bien. Si es que no lo grafica tan bien, me dicen como pésimo ejemplo, pero ahí me lo comentan. Yo en el año 2011 trabajaba en un liceo en la comuna de Maipú, y había una práctica que ojalá no pase en su colegio, que es que nos hacían cuidar el patio. Es decir, en hora de recreo, las profesoras y los profesores nos asignaban en algunos de los recreos, no en todos, por supuesto, en vez de que nosotros tuviéramos recreo, nos asignaban una parte de la escuela, del colegio, para que estuviéramos cuidando que los niños no se mataran, que si alguien tenía un accidente, llamar rápido a enfermería, etc. Y yo, como les decía, soy profesora de filosofía, entonces hacía clase en tercero y cuarto medio, pero me tocaba cuidar la parte de prebásica y primer ciclo. Y estaba ahí viendo jugar a niñas y niños y niñas muy pequeños, que yo no sabía muy bien la edad, porque yo no me manejaba, digamos, con esos ciclos de la educación, y me parece que unas niñas entre primero y segundo básico estaban jugando en el patio y al mismo tiempo sus compañeros lo hacían. Entonces, las chiquillas de primero o segundo básico estaban con un juego que también existía en mi época y que creo que sigue existiendo, que se llama Polly Pocket, que es un mundito de este porte, ¿cierto?, que se abre, en donde una personita de este porte, que es Polly, me imagino, vive su vidita, así de chiquitita, en su mundito de este portecito, ¿cierto? Las chiquillas estaban en un rinconcito del patio, pegaditas a la pared, ¿cierto?, jugando con su mundito en esta vidita, ¿cierto?, porque esta monita son ellas, ¿cierto? Una es Polly, una juega en una vidita así chiquitita, pegadita a la pared, sin ocupar casi nada de espacio del patio, mientras los chiquillos estaban subidos arriba de un árbol, jugando a que eran piratas, que estaban arriba de un barco que no existía, en un mar que no existía, peleando con algún monstruo marino que tampoco existía, ¿cierto? Era parte de su imaginación. Y yo pensaba, ¿por qué las chiquillas están en un rincón del patio, con las piernitas juntitas, lo más pegaditas, jugando en este mundito, ¿cierto?, de proyección, en donde ellas son de este portecito y su mundo es de este portecito, y los chiquillos están desplegando su imaginación de tal manera? Y la primera respuesta que me puede dar es que
las chiquillas andan con falda. En ese liceo las chiquillas iban con falda y los chiquillos con pantalón. Y cuando una mujer de 6 años o de 30 años, ¿cierto?, muestra lo que hay debajo de su falda, es decir, su ropa interior, deja de ser una señorita. Ustedes saben lo que es lo opuesto a una señorita, ¿cierto? Yo no creo en este concepto, solo digo que cuando uno le dice a una niña de 6 años, te subiste al árbol, se te ve la ropa interior, ¿cierto? Eso no es de señorita. Uno le está diciendo a una niña de 6 años que es lo contrario a una señorita, que ya sabemos lo que es, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el impacto del contexto que entrega el currículum oculto? Que cuando esos mismos dos niños se enfrentan a la PSU de matemáticas, las chiquillas tienen peor puntaje porque las matemáticas, el pensamiento lógico, requiere de pensamiento abstracto. Y las niñas, por ejemplo, en ese ejemplo, desde los 6 años, ya no lo tienen, porque están jugando en un mundito absolutamente concreto, de este portecito, pegadita a la pared, ocupando poco espacio, mientras los chiquillos están soñando, y sueñan, imaginan, anhelan, hasta que se ponen adolescentes y les da vergüenza jugar a ser piratas, ¿cierto? Las chiquillas dejaron de hacerlo, y dejaron de hacerlo en primero básico. Uno de los asuntos es porque van con falda al colegio. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que es terrible ir con falda al colegio? ¿Que todos son culpables de algo? No, 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 es algo que se ha naturalizado, ¿cierto? Y se entiende en un contexto, pero tiene consecuencias. Tiene consecuencias que son pedagógicas, que son de entendimiento, que son un poco inteligibles, pero que existen. Entonces, otro ejemplo, para salir de la escuela. Hay un millón de ejemplos, pero bueno, en la Universidad Católica, cuando uno ingresa a la Universidad Católica, me imagino tal vez algunos de sus profesores estuvieron ahí. Yo hacía clases en la escuela de educación de la Católica en San Joaquín, y hay una fiesta de los recién ingresados, de los novatos, que en primer año de la U se hacen fiestas por departamento, es decir, existe la fiesta que hacen los arquitectos, las arquitectas, la fiesta que hacen todas las nuevas carreras, ¿cierto? Los primeros años de las carreras. Y la fiesta de educación de primer año se hace siempre, históricamente, es una tradición que comparten los profesores, que comparten los estudiantes, se hace en coordinación con la escuela de ingeniería. Y lo que se dice es que los ingenieros, que son mayoritariamente hombres en esa escuela, y las profesoras o las educadoras, ¿cierto?, que son mayoritariamente mujeres, van a esa fiesta, a esa primera fiesta, a encontrar marido o a encontrar señora, ¿cierto? Eso se habla, se dice, es un clásico. Eso es currículum oculto. Eso es algo que te enseña algo, ¿cierto?, sin que tú estés declarando que lo estás enseñando. Uno no puede hacerse loco, la loca, con aquello que enseña sin estar diciéndolo. Entonces, estos ejemplos mucho más banales, pero cuando decimos, siéntese como señorita, cuando hay un grupo de personas cuchicheando mucho en la clase y decíamos como, ya está el centro de madre, ¿cierto? Cuando uno habla como hombre, ¿sí? Cuando uno tiene esos gestos, lo que uno está haciendo es enseñando algo que no es neutro, algo que tiene una carga simbólica estereotipada de género. Y la escuela está lleno, repleto de eso, y la educación en general también. Y hay un peligro ahí, hay un peligro en no verlo, ¿cierto? Y por último, terminar con algo con lo que levantó esta consigna con mayor fuerza en Chile, que fue el año 2008, cuando hubo este boom, ¿cierto?, respecto a las universidades en toma, a propósito de la idea de acoso, abuso o prácticas denostativas, ¿cierto?, de parte de las autoridades o los varones hacia las mujeres o los cuerpos feminizados, que fueron las protestas que terminaron en tomas separatistas, ¿cierto?, etcétera, un montón de implicancias en donde se demandaba no más educación sexista a propósito del sinfín innumerable de casos y hechos de acoso y abuso en los establecimientos educacionales de todo tipo, ¿cierto?, de escuelas y universidades. Termino con eso porque eso ocurre porque hay gente que no tiene ningún tipo de cuidado con eso y son abusadores, abusadoras, pero sobre todo porque hay un trasfondo educativo que lo permite también, ¿cierto? Que no repara en que eso tiene que ser solucionado. Entonces, cuando en clases alguien dice, no se me ofendan las chiquillas, ¿ah? Pero sabemos que eso, que manejan mal, que son lloronas, que, ¿sí?
no se me ofendan, es una ofensa, sin duda. Siempre que uno dice como sin ánimo de ofender, lo que va a hacer es ofender, ¿cierto? Entonces, cuando se permite eso, hay consecuencias muy graves. En las universidades pasa un montón, pues ya hay un montón de, digamos, alegatos del alumnado respecto a prácticas sexistas de profesoras y profesores. Para cerrar, ¿cómo podemos construir una educación? Yo creo que es la pregunta, ¿cierto? Que no sea sexista es muy difícil, pero lo más importante, pensaría yo también, es que las instituciones educativas se hagan cargo de esta problemática y las trabajen. Y cuando digo trabajen, las hagan como en este caso, ¿cierto? Que estamos teniendo una charla para estudiantes y algunos profesores, pero también como uno de sus actividades como de columna vertebral, ¿cierto? Hay un problema, hay una problemática muy grande que no está siendo abordada y que se tiene que abordar a través de la formación, es decir, en primera instancia, estudiantes, profesores, área administrativa e incluso apoderados tienen que conocer qué es la educación y qué es la educación en términos de sesgos de género, por qué tiene que ser revertida. Esto en general no debería ser solamente una efeméride que se tome para el Día de la Mujer o para los no sé cuántos años de la educación y el tratado de género, ¿cierto? Debería ser uno de los puntales educativos porque de esto se trata también la nueva educación, de no discriminar, ¿cierto? De abrir espacios democráticos. También tiene mucho sentido que, además de que exista formación, hayan espacios de organización que se dediquen específicamente a esto, es decir, que haya una secretaría de género, que haya una secretaría de género donde participen estudiantes y también equipos directivos, mundo docente, ¿cierto? Que ahí se aborden cosas del tipo denuncias, desde denuncias hasta asuntos de formación, actividades de desenvolvimiento en estos ámbitos. Actualmente en el Congreso, que es con lo que yo iniciaba, se está discutiendo la idea de, y con esto sí que cierro, perdón, de una ley que, como les decía, se llama Educación Sexual Integral, la ESI. La ESI lo que propone es que la educación sexual en la escuela inicie desde prekinder hasta cuarto medio. En Chile la educación sexual tiene en general 2 cursos, quinto, sexto o séptimo básico máximo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la percepción que existe desde el ministerio es que la educación sexual tiene que ser transmitida a nuestras niñas y niños cuando ellos están en posibilidad de tener actividad sexual o de ser capaces, digamos, de reproducirse, es decir, cuando las mujeres menstruan o cuando los hombres eyaculan, ¿cierto? Entonces, por eso enseñamos en quinto, en sexto o en séptimo educación sexual, porque creemos que la educación sexual solamente tiene que ver con lo reproductivo. Y la educación sexual, bajo esta prórroga, digamos, tiene la idea de que la afectividad, la sexualidad, es algo que uno tiene desde que nace hasta que se muere. Por lo tanto, sí tenemos que ir educando toda la vida a las y los estudiantes respecto de afectividad y sexualidad. Esa es una ley que está en proceso, ha tenido bastante oposición, pero seguramente van a ir conociendo más noticias sobre ella. Yo creo que esos son los puntales más significativos. Yo con eso cerraría. Les agradezco mucho, espero no haber sido tan latera.